La confrontación entre la Casa Blanca y el Congreso se mantendrá más allá de la apertura del gobierno y la firma del pacto financiero para 2019. El presidente Donald Trump firmó una declaración de emergencia nacional en la frontera con México para reasignar alrededor de 8,000 millones de dólares de otros rubros del presupuesto para la construcción del muro fronterizo. La declaratoria confirma que otra vez el mandatario coloca a la migración en el centro de su carrera por la reelección, pero lo pone a un paso y se espera que lo hunda en una batalla con los demócratas sobre lo que denominan un intento inconstitucional de financiar un muro sin la aprobación del Congreso. El presidente estadounidense ha querido justificar la construcción del muro con una supuesta crisis migratoria, que sin embargo no avala en cifras, como lo espetó Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes. Posturas. 1. El presidente Donald Trump anunció en una conferencia en la Casa Blanca: voy a firmar una emergencia nacional, y ha sido firmada muchas veces antes. La firmaron otros presidentes desde 1977. 2. La líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, advirtió que se trata de una emergencia creada por Trump y dejó la puerta abierta al litigio. 3. Respecto al acuerdo presupuestal con el Congreso, Trump expresó: no puedo decir que esté contento. Y sobre el plan para seguridad fronteriza del Congreso agregó: mirando todos los aspectos y sabiendo que a esto se le enganchará mucho dinero de otras fuentes, tendremos casi 23,000 millones de dólares para seguridad fronteriza, independientemente del dinero para el muro. Está siendo construido mientras hablamos, escribió en Twitter. 4. Después de salir en las portadas de Vogue y Vanity Fair, la actriz oaxaqueña Yalitza Aparicio apareció en una entrevista para W Magazine, junto a la valla fronteriza en Tijuana, en un reportaje sobre el que Alfonso Cuarón comentó: creamos una división todos los días con las personas que nos rodean. Y Yalitza proviene de un lugar que es fácil de poner de lado y olvidar. En México y en otros lugares, las personas que se parecen a Yalitza son inmediatamente clasificadas y consideradas indígenas. Ser reconocido por la academia tiene un gran impacto. Es otra pared, y espero que ese muro haya empezado a caer, dijo. ¿Fue una acción desesperada de Donald Trump o fue una decisión que le permite mantener su promesa de campaña hacia la reelección de construir el muro sin tener que seguir pagando el costo altísimo de mantener el gobierno de Estados Unidos cerrado? ¿Tú cómo ves, Carlos Juárez? Pues muy bien, los internacionalista, académico de la Universidad de las Américas, además con una trayectoria muy larga. Pues sí, mira, sí fue un paso muy desesperado, pero por otro lado es una promesa electoral que hizo. Entonces esto se debe a eso más que nada, porque tiene un rechazo del Congreso, o sea, no le dieron el dinero que pidió, y es una manera un poco radical para pues, usar fondos que son para otras cosas, construcciones militares, otras áreas. Pero la verdad sí es una confrontación muy seria con el Congreso, y como también hemos visto, lo más probable es que esto va a lucharse en las Cortes y va a seguir un pleito muy largo. Va a ser muy complicado. ¿Coincides? Fausto Pretelín, Pepe, muchas gracias estás? por estar con nosotros, internacionalista, usted ya lo conoce muy bien. Sí. Fausto, ¿coincides con Carlos? Es un asunto desesperado al mismo tiempo que perfila una confrontación o el recrudecimiento de la confrontación con el Congreso. Sí, totalmente, ¿no? Es una obsesión que tiene desde que llegó al poder, pero llama mucha atención que a veces giramos la mirada hacia lo que es Venezuela, a lo que es Nicaragua, y vemos un presidente Trump muy autócrata, un presidente Trump que se salta al Congreso, un presidente Trump que no tiene de alguna manera un respeto mínimo por lo que es la oposición, y sobre todo por crear un mundo Matrix, ¿no? Es decir, un mundo de ficción, una verdad alternativa, en donde a lo largo de la historia, desde 1976, que es cuando se firma o cuando se da esta ley sobre las emergencias, han ocurrido 32, 33 veces a lo largo de la historia en Estados Unidos, 3 en la época de Donald Trump, y generalmente siempre son elementos en donde se castiga la violación de derechos humanos de personajes del exterior, en donde se bloquean cuentas financieras del exterior. En el tema, por ejemplo, el 11 de septiembre del 2001, por el tema de los terroristas, Sierra Leona en África por el tema del contrabando de diamantes, Nicaragua también tomó decisión Donald Trump por el tema también el manejo de cuentas, bloqueó,
Y también el Congreso le pidió que firmara una emergencia sobre la no injerencia de países del exterior en las elecciones de Estados Unidos. Sí, no tiene nada que ver prácticamente los 32 casos, prácticamente, con lo que está tratando de hacer el presidente Trump con esta emergencia nacional. A partir de estas coincidencias que veo que tienen, digamos, en el diagnóstico de lo que acaba de suceder hoy con la declaratoria, las preguntas que me parece que sobrevienen, y las planteo antes de irme a un corte, es, a ver, él piensa que sigue siendo muy redituable el tema del muro para la reelección presidencial. 2, ¿hasta cuándo y cómo los propios congresistas norteamericanos pueden, digamos, que descubrir o poner al descubierto esta verdad alternativa tipo Matrix que tú decías en 2 órdenes que son los que justificó: drogas y migración? ¿Realmente puede ser redituable mantener esta obsesión por el muro en términos electorales para Trump? ¿Hasta cuándo estas verdades alternativas, estos datos sin sustento que da, pueden seguirse manteniendo? Carlos. Bueno, yo lo veo muy difícil. Por un lado es su base, lo que está él tratando de satisfacer. Y mira, antes bueno, hace que las 6 semanas, antes de que entraron a la crisis donde el gobierno se paró, ¿no? en diciembre, el presidente ya había ofrecido a aceptar un acuerdo que tenía el Congreso, ¿no? Creo que le ofrecían $1.600 millones, algo así, y luego a la última hora lo rechazó, y fue porque hubo mucha presión de pues muchos de los comentaristas conservadores, Rush Limbaugh, Ann Coulter y el otro de Fox News, Sean Hannity, ¿no? Y él como que sintiéndose un poco, pues como que... O sea, es a los que escucho. Sí, y entonces él el día siguiente pocos, dijo no, que ya no, y no lo iba a aceptar. Entonces, bueno, vimos lo que pasó, 35 días que el gobierno estaba sin funcionar, le costó mucho. Ahora, en términos ahí electorales, sí, de aprobación pública. Yo creo que sí, le costó mucho, aparte que el gobierno también le costó mucho dinero, y ahora regresando, más bien el Congreso volvió a negociar, pero no incluyeron a la Casa Blanca. Ellos estaban como excluidos y hicieron este tratado entre los 2 partidos, llegaron a un acuerdo, y el presidente y lo sentaron. Y hasta bajaron el presupuesto que le habían ofrecido antes, pero pues él obviamente pues no está satisfecho. Entonces, como no pudo conseguirlo por el Congreso, y se supone que él es el negociador tan bueno, pues no pudo. Esta es una manera un poco radical para sacar fondos para su muro. ¿Qué va a pagar? Y el año pasado, perdón, sí, le ofreció $23 mil millones a cambio de que aprobara el programa DACA, ¿no? De los Dreamers, sí. Y no quiso. Yo creo que también por la presión conservadora. O sea, que está resultando incluso un mal negociador ya. Es mal negociador, es inconsistente, sí, y sobre todo que tiene una presión de la ultraderecha encima, ¿no? El Tea Party y demás, ¿no? Los duros del Partido Conservador. Sí. Pero sí habla mucho. Por ejemplo, la conferencia de la mañana de hoy, muy mal planteada, muy mal preparada. Eso comentaba, un poco desorientado, mencionó ¿no? 7 veces la palabra invasión, invasión, cuando en realidad los números de los detenidos ilegales en la frontera desde el 2000, que fue el pico, más de 1.300.000, han bajado, ¿no? A 350.000 por año aproximadamente, o menos, ¿no? Entonces, sí habla mucho de esta pérdida de la realidad, cuyo objetivo básico es reelegirse, ¿no? Pues o sea, digamos que incluso el argumento que está utilizando Pelosi, las declaraciones que hicieron, están en esa línea. O sea, esta es una crisis absolutamente inventada por él, una emergencia personal de su parte para así como poder sacar algo, o sea, darse un premio él mismo, o sea, porque sí va a poder decir, mira, ya tenemos el dinero. Ahora, el tema es, ¿se lo dará o no se lo dará? Pues no va a ser fácil. Va a ganar algo, aparte, digamos, de responder a sus bases o al Tea Party, en términos electorales, de crecimiento electoral, de allanar el camino hacia la reelección. ¿Creen de veras que les sirva? No, yo no lo veo así, porque mira, va a haber muchos, estos ingresos que va ahora a recaudar, que la mayoría viene del militar, son proyectos que van a afectar a miembros del Congreso mismo, y ellos no van a estar por ejemplo, Marco Rubio, el senador de Florida, pues está preocupado porque hay muchos dineros que van a ir a renovar y a invertirse ahí en Florida, unas bases militares, y lo mismo en muchas partes del país. Va a haber
miembros del Congreso que van a estar muy preocupados por eso, porque tenían dineros ya estaban pues listos para eso y de ahí van a salir. Y lo preocupante es que Nancy Pelosi, por ejemplo, hoy lo que dijo es, bueno, nos está saltando, ¿no? O sea, las atribuciones del Congreso los está de alguna manera sorteando para conseguir este objetivo. Ahora, lo que yo creo que puede llegar a pasar es que Trump diga a su base, no me dejaron, el tribunal, porque esto va a ir a los tribunales, la Corte Suprema va a decidir, y la corte posiblemente en algunos años diga, pues no se va a poder hacer esto. Entonces, él va a decir, bueno, yo sí quise, pero no me han dejado. Pero a ver, es el pantano de Washington el que está de alguna manera otra vez haciéndome flotar. Pero ¿no? ¿cómo opera esto? O sea, ¿cómo opera? Sale la declaratoria y ¿quién y cómo le suministra el recurso? Es que los dineros no le van a estar disponibles mañana. O sea, esto va a estar un tiempo así en pleito, ¿no? O sea, litigando. El Tesoro no le puede dar un solo dólar si no pasa por el Congreso una ley al Ejecutivo. Bueno, entonces, es que hay dudas. Si porque no esa es pasa... una, pero la otra es la ley de 76, una norma que asegura poderes extraordinarios frente a situaciones de emergencia. Sí. Ahí, ¿quién le hace caso? No, la ruta crítica debe de ser obligatoriamente pasar por el Congreso. No tiene otra opción. Lo que va a hacer ahora es, como comenta, tomar partidas presupuestarias de otras partes, particularmente de la defensa. Entonces, eso es lo que va de alguna manera a canalizar. Sin embargo, le van a tomar, ahora sí que los dedos en la puerta, ¿no? O sea, va a llegar un momento en donde... A ver, por lo pronto lo que puedes tener es, si ha sido ya una presidencia en litigio, de aquí a la reelección, nuevamente puede continuar en un proceso legal de confrontación con los demócratas, que seguramente impugnarán, y el asunto pues puede llegar a la Corte Suprema, como ya es Y eso es un proceso lento, no va a ser de un día al otro. O sea, lo que puede hacer Nancy Pelosi es, la próxima semana, por ejemplo, una iniciativa para votar qué republicanos y qué demócratas están a favor del muro. Entonces, políticamente el costo puede ser muy elevado. Quemarlos. Esta idea me parece muy interesante. Déjame ir rápido un corte comercial. Estamos en la operatoria de zona de emergencia en la frontera con México que acaba de sacar el presidente Trump. Me quedé con tu idea, Fausto Pretelín. Sí. La respuesta que puede tener el Congreso, no solamente jurídica, sino, decías, ventilarlo. Claro. Mira, yo creo que cuando alguien brinca la Constitución, cuando un presidente de Estados Unidos está violándola porque no está respetando las reglas del juego democrático, los contrapesos, que es el Congreso, pues obviamente cuando la Cámara de Representantes ahora está dominada por los demócratas, Nancy Pelosi, ¿no?, puede amagar o está amagando con llevar una iniciativa de votación, es decir, que los congresistas voten si están a favor o en contra de la construcción del muro. Y en ese sentido... O sea, a mano alzada. A mano alzada, casi, ¿no? Para ventilarlos y decir, a ver, quiénes están a favor, quiénes están en contra. Y entonces, esto, de alguna forma... Y usted, auditorio o electores, apunten. Sí, porque tiene una proyección para las elecciones del 2020. Entonces, de alguna manera va a jugar sus cartas Nancy Pelosi, ¿no? Es decir, yo creo que sí se olvida Trump que la Cámara de Representantes es la que tiene la chequera y es la que tiene de alguna manera también cierta movilidad para hacerlo quedar en el ridículo, que ya de alguna manera pues está quedando, ¿no? Ahí está como la un batalla. Presidente autoritario. Ahí está la batalla política. Regresa a gobernar por órdenes ejecutivas, hay que decirlo. Obama en los últimos años de Obama también recurrió a las órdenes ejecutivas, aunque de distinta materia, distinta índole que esta. Pero me gustaría saber si tú coincides. ¿Está violando la Constitución realmente? La verdad que sí. Mira, ahí porque el proceso... con Fausto. La ley de 76, entonces, ¿cómo opera aquí? Bueno, sí existe y el presidente lo puede hacer, pero son para emergencias reales. Esto es una emergencia inventada, una emergencia personal. O sea, ese entonces es el punto. Demostrar sí o no hay una emergencia. Pero lo que pasa es que la ley no define qué es una emergencia. Entonces el presidente lo puede hacer, pero el Congreso obviamente queda como que quemado, porque, o sea, hay un proceso y la Constitución deja muy claro que el presidente no tiene presupuesto. Él puede poner sus políticas, sus preferencias, puede negociar, pero al fin de cuentas es el Congreso el que tiene los fondos, ¿no? A ver, pero aparte del Congreso puede darse el caso, si sigo la lógica de ambos, que el Tribunal Supremo acabe diciendo tenemos un presidente que fantasea con las emergencias. Porque el Tribunal Supremo va a tener los antecedentes del Estado de Nuevo México, en donde la gobernadora dice, ya no quiero a los militares de la Guardia Nacional. No son necesarios. En donde el Estado de California también va a demandar esta postura de Donald Trump. Si va a tener elementos los jueces para que digan, aquí hay una inconsistencia constitucional, en donde la realidad no compagina con lo que dice el presidente Donald Trump. O sea, hay una distancia enorme entre tus paranoias
le dirían a Trump, y lo que está pasando, por ejemplo, en los estados fronterizos, donde no consideran que haya no solo emergencias, sino que quieren que se salgan y mira, las propias guardias. Ese es un proceso que va para largo, ¿no? No se va a solucionar en los próximos meses. Y yo creo que esta crisis le da la oportunidad para él decir que, mira, yo luché por esto, o sea, para su base. O sea, salvar cara. Salvar cara. Ese es el tema. Él va por la vía populista, ¿no? Sí. O sea, Trump es un populista. Evidentemente se ha demostrado, estudios universitarios del propio gobierno, en donde los inmigrantes cometen menos delitos que los nativos. Segundo, las drogas, como la cocaína y demás, entran en los puntos legales de la frontera, o por túneles, no entran por otros lados, básicamente. Entonces, hay elementos reales, el check and balances de los periódicos y demás, pues en realidad demuestran lo contrario de lo que está diciendo Donald Trump. A ver, hay dos datos sobre la mesa y les pregunto si esos podrían ser suficientes para justificar o para por lo menos tratar de sustentar esta fantasía de la emergencia. Una, en efecto, los números indican que hay más familias de indocumentados que han llegado a la frontera. No así el número de personas... Asilo, que piden asilo, sí. Exacto. Sí. No así las personas esa es una detenidas. crisis humanitaria, o sea, no es una invasión de terroristas con echando bombas. ¿Y así creen que lo puedan entender digamos, el consumidor norteamericano, la audiencia norteamericana, que sepa hacer esa diferencia? Sí me preocupa. Pues Fox News no creo, ¿verdad? No creo que esa base de los 30-35% no lo va a creer, no va a ver la realidad. Pero lo que es impresionante es que el mismo gobierno de Trump, las agencias del Ejecutivo, ellos mismos producen estas estadísticas de que hoy en día hay menos cruces ilegales que hace 20 años y que la droga entra, como has dicho, entra por no por un muro. Ese es el segundo elemento. Si la crisis de opiáceos que simbra, conmueve al norteamericano común, puede ser convincente para justificarlo. ¿Tú lo crees? Aunque no pase la droga por la frontera. Ajá. A ver, lo de la crisis del tema de la droga es, de alguna forma, ya viene desde hace muchos años. Sí. En realidad se ha sofisticado mucho, ¿no? La Secretaría de de Seguridad Nacional, cómo apretar ahí los tornillos para poder generar más seguridad en la frontera. Yo no creo que vaya por ahí, pero bueno, mira, en los discursos populistas de Trump todo puede pasar, ¿no? Ya me voy. Una referencia sobre México. ¿Qué impacto creen que tenga esto para nosotros? Pues yo creo que, mira, sigue viéndose la situación, una relación muy tensa. O sea, desde el punto de vista de Trump, él ve como que esto es el problema que viene de México y México sigue siendo como que... No sé, aunque en el discurso hoy trató de ofrecer así unas gracias al gobierno de México. Al presidente por el tema de las caravanas, ¿no? Sí, pero fuera de eso, pues no, yo creo que la gente no lo ve muy claro, que es causa del gobierno de México. Aparte que los inmigrantes estos de las caravanas son de Centroamérica, un poco más complejo. O sea, podemos seguir teniendo, digamos, mucha confusión en la opinión pública norteamericana y respecto a la imagen que tienen del país. Yo creo que esto genera una peor imagen desde México sobre Estados Unidos. En términos semióticos y demás, poner un muro pues es una afrenta nacional. ¿Más costoso para nosotros? Es para ellos también. Ajá. De alguna manera, pues no ha habido ninguna reacción de la Secretaría de Relaciones Exteriores, también me llama la atención, porque pues estamos en la frontera, o sea, es un muro. La palabra muro la hemos escuchado miles de veces en los últimos 3 años. Y en realidad, pues bueno, es parte de una guerra cultural que tiene Donald Trump desde su llegada a la Casa Blanca. Eso es parte, ¿no? Digamos, de la política de López Obrador de no enfrentarse, ni confrontar, ni meterse con el señor vecino. Pues es necesario, son necesarias las notas diplomáticas para que quede constancia del malestar que puede generar en términos políticos la construcción del muro, porque ellos tienen todo el derecho de hacerlo por su soberanía. Sin embargo, sí podrían haber mandado ya notas diplomáticas por muchos aspectos, por muchos sentidos. El tema de Ted Cruz, en donde Donald Trump le dice, sí, igual y tiene razón Ted Cruz, de que todo lo que se le confisque al Chapo, que se utilice para la construcción del muro. Oye, hay una ley de principio de los 2000 en donde se tiene que repartir 50 y 50, ¿no? O sea, ni siquiera eso lo están respetando. La verdad es que les vale un pepino. Sí, la verdad que sí. Yo estoy de acuerdo. No hay mucha prudencia. Sí, porque el sexenio pasado, menos diplomacia, está claro. Que de alguna manera se le criticaba a Peña Nieto, que no hay ninguna respuesta sólida, fuerte, no hay una denuncia. Bueno, ¿y entonces ahora? Pues ya desapareció el muro. Casi menos, desapareció Estados Unidos. Bueno, mucho menos. La verdad es que mucho menos. Sí. Ya no existe. Pues sí. O sea, del otro lado de la frontera desapareció. ¿Dónde está nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores? Muy bien.
pues vamos a tener que darle seguimiento a este tema, a ver cómo se va desarrollando, porque además tenemos el TEMEC también en el camino. ¿Cómo vamos a operar eso? Muchas gracias, Carlos Juárez, profesor investigador de la Universidad de las Américas, Fausto.